Hola, soy Jorge Andrés Barros Espíndola y a mí me tocó explicar qué es la tipología textual y qué es la superestructura. La tipología textual es una forma de organizar y clasificar los textos según el trabajo lingüístico de cada uno de ellos, los cuales se distinguen por la narración, la descripción, la argumentación, la explicación y el diálogo. Su superestructura son las partes en que está organizado cada texto, es decir, el armazón o esqueleto del texto. En los diferentes textos encontramos el texto narrativo, el descriptivo, el dialogado, el expositivo, el argumentativo, el directivo, el científico, los jurídicos, los administrativos, los textos literarios, los humanísticos, los publicitarios, los periodísticos y los digitales. Hola, soy César Cisneros y les voy a hablar de la microestructura y sus ejemplos. Ahora, ¿qué es la microestructura? La microestructura es cada una de las ideas principales, también conocidas como proposiciones, que relacionadas entre sí simultáneamente logran un soporte a la idea general de un texto. En sí es una sinopsis, un resumen de las ideas o conceptos planteados en el texto según su orden de importancia. Pero para poder plantear esto se necesitan los conceptos centrales y se deben identificar las ideas principales del texto y las ideas secundarias, haciendo un resumen y conceptualizándolo. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Los ejemplos son las ideas elementales del texto, la continuidad temática entre las ideas, o sea, la progresión, la temática y el hilo conductor, las relaciones entre las ideas en términos causales, motivacionales o descriptivos, y la macroestructura procede y deriva de la microestructura. Hola, yo soy Julio Mesa de segundo método matutino y hoy te voy a hablar del texto administrativo, texto literario y texto humanístico. Los textos administrativos están conformados por una manera determinada de organizar la información, es decir, poseen una estructura que hay que conocer y asumir el momento de describir nuestros entendidos. El texto literario, cuando hablamos de un texto literario, nos referimos a una forma de producción oral o escrita que se centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas de este lenguaje, por encima del sentido real. Y por último, el texto humanístico es un texto humanístico, es el es aquel donde se tratan los temas propios de las humanidades, del ser humano, su, su esfera de atracción y sus productos culturales. eh, es un texto donde predomina la reflexión, la exposición y los argumentos. Hola, yo soy César Cisneros y yo les voy a hablar del texto narrativo y el texto descriptivo. Y ahora, ¿cuál es el texto narrativo? El texto narrativo es un relato de acontecimientos que le suceden a diversos personajes reales o imaginarios. Relata eventos, cuentos, historias, hechos o mitos. Y su estructura está básicamente conformada por la introducción, el nudo y el desenlace. Y ahora, ¿cuál es el texto descriptivo? El texto descriptivo es una representación verbal real de un objeto, persona, animal, paisaje o emoción en un momento determinado. Y su estructura está compuesta por la introducción, donde se identifica el objeto que será descrito, y la conclusión, el resumen de la descripción. Hola, buen día. Mi nombre es Brian Puentes, soy de segundo de matutino. A mí me tocó presentar sobre los textos publicitarios, textos periodísticos y textos digitales. Bueno, para empezar, ¿qué es un texto publicitario? Un texto publicitario es aquel que busca convencer al lector de que realice una acción determinada. El ejemplo más claro es el texto que busca animar a comprar, pero la acción también puede unirse a una causa, rellenar un formulario u otras cosas. Ahora, el texto periodístico.
Es aquella clase de texto cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés en general. Su función principal es informar, pero también admite valoraciones, críticas y opiniones sobre acontecimientos, noticias, etc. Ahora, el texto digital. Los textos digitales son mucho más que contenidos que informan, comunican o promocionan. Ellos atraen al usuario a partir de una estructura atractiva y optimizada para la lectura dinámica del Internet. Yo les voy a hablar de los textos directivo, científico y jurídico. El texto directivo inicia al texto a que haya alguna cosa, es un texto instructivo en el que explica cómo desarrollar una actividad en orden muy importante, su estructura, objetivo y instrucciones. El texto científico es un tipo de texto que muestra avances de investigaciones, aborda teorías, conceptos con base al conocimiento científico. Su estructura, título, autores, resumen, palabras, claves, contenido, instrucciones, métodos, resultados, hipótesis bibliográficas, agradecimientos, anexos, resultados y normas. Los textos jurídicos son utilizados generalmente en el cambio judicial y legal y contiene términos antiguos como el griego y el latín. Su estructura depende de sus funciones, es decir, cada texto legal como contrato sentencial. Texto dialogado. Este es una conversación entre dos o más personas, las cuales expresan sus ideas, sentimientos, opiniones, pensamientos, etc. Ahora nos vamos con el texto expositivo. Este pues transmite información mediante la lectura con los datos necesarios a la explicación para que los demás la conozcan. Esta comprensión se da de manera objetiva, así como vemos a esa persona estudiando. Y llegamos al último, pero no menos importante. ¿Quién lo diría?